Persiguiendo el jade, capítulo 87. Fan Chanyu no esperaba que Sichen dijera tales cosas. Era imposible que no se conmoviera, pero también era plenamente consciente de que, una vez que aceptara, su futuro podría quedar fuera de su control. Así que, como él, como marqués de Wuhan, debería asumir estas responsabilidades y cumplir esas misiones. Ella, como su marquesa, también tendría que cargar con las obligaciones propias de una dama noble de primer rango. Necesitaba una esposa que pudiera caminar a su lado como un igual, no alguien que tuviera que complacer en todo momento. Un gorrión con plumas de fénix no se convertiría en un fénix. Solo tras alcanzar el nirvana podría desarrollar un verdadero plumaje de fénix. El sonido de la lluvia fuera de la tienda parecía haber disminuido. El agua que se había acumulado en el techo de la tienda caía por las esquinas formando un charco con el claro sonido de goteo, particularmente perceptible en este momento de silencio. Las manos de Fan Chanyu, que descansaban sobre sus rodillas, se apretaron. Finalmente levantó la cabeza para mirar a Sichen. Con una sola mirada, Sichen comprendió la respuesta que ella estaba a punto de dar. Ya fuera por orgullo o por no querer oírla rechazarlo verbalmente, dijo de repente: «No hace falta que me respondas». En ese momento, la voz de Xie Kui se escuchó desde afuera de la tienda. «Marqués, el maestro Gonsunji le insta a que vaya». Sichen dijo adiós y se puso de pie, levantando la solapa de la tienda para marcharse. Después de que se marchó, Fan Chanyu se quedó mirando fijamente la solapa de la tienda, que se mecía suavemente durante un buen rato. Xie Kui se había escondido lejos después de que Sichen entrara a la tienda. Cuando fue a transmitir el mensaje, encontró la lámpara apagada y se le aceleró el corazón temiendo haber arruinado algo. Pero Sichen salió inmediatamente con una expresión poco alentadora. No parecía ser lo que Xie Kui había imaginado. Así no se atrevió a preguntar nada, limitándose a seguir a Sichen conteniendo la respiración. Inesperadamente Sichen se detuvo y de repente le preguntó: «Recuerdo que tienes una hermana». Xie Kui no sabía por qué su señor le había preguntado eso de repente y su expresión se ensombreció al decir sí. Huérfano desde muy pequeño, él y su hermano fueron vendidos por un traficante de esclavos para obtener un buen precio. El traficante solía vender a chicas guapas a los burdeles y enviaba a los chicos al palacio. Algunos clanes poderosos que entrenaban soldados de la muerte, también reclutaban personas de traficantes de esclavos. Wei Yan lo compró. 10 niños de la misma edad, solo uno podía convertirse en soldado de la muerte. De los demás, los que tenían peor suerte morían, mientras que los afortunados sobrevivían y se convertían en esclavos domésticos. En la caótica batalla final fue apuñalado varias veces y parecía no tener remedio. Deberían haberlo envuelto en una estera de paja y arrojado al desierto para que sirviera de alimento a los lobos. Pero si él quería vivir, se aferró a la vida con sus heridas sin tratar hasta el día siguiente. En aquel entonces el marqués era apenas un joven, pero ya había comenzado a trabajar para Wei Yan. Sin embargo, entre los objetos y sirvientes solo podía elegir lo que Wei Xuan había dejado. Wei Xuan eligió al soldado de la muerte victorioso como su sirviente. El marqués recorrió la oscura mazmorra y no escogió a aquellos con heridas leves que podían convertirse en esclavos domésticos de la familia Wei. En cambio, lo escogió a él. El mayordomo dijo que tal vez no sobreviviera, ya que no era raro alguien con heridas tan graves pasara la noche. El marqués dijo que, puesto que se esforzaba tanto en vivir, ¿no sería una lástima que muriera? Así pues, lo sacaron, recibió tratamiento de un médico y cuando sus heridas sanaron, se convirtió en asistente del marqués, recibiendo el nombre de Xie Kui. A partir de ese momento solo fue leal a Sichen. Más tarde inclusive asesinó al sirviente de Wei Xuan, que era un antiguo soldado de la muerte por Sichen.
En cuanto a su hermana, cuando la encontró, ya se había convertido en una cortesana muy conocida en un burdel de un pueblo pequeño. Dada su identidad actual, no se atrevió a reconocer precipitadamente a su hermana, temiendo que un paso en falso pudiera ponerla en peligro. Al fin y al cabo, había presenciado muchos casos de personas coaccionadas a través de sus familiares. En secreto le dio dinero a su hermana y presionó a la dueña, lo que le permitió comprar su libertad. Ahora ella dirige una tienda de bordados. Si Chen preguntó, cuando tu hermana se casó, había un joven adinerado que la admiraba. ¿Por qué se casó con un herrero? Esto sucedió después de que la hermana de Xie Kui comprara su libertad. Cuando Xie Kui se enteró del matrimonio de su hermana, no se atrevió a asistir abiertamente al banquete nupcial. Solo le pidió a Chen que se marchara y fue a observar la ceremonia en secreto. Aquel joven y acaudalado señor también estaba allí ese día. Él y varios de sus hermanos más cercanos, entre ellos Xie Wu, lo habían estado observando desde las sombras, pensando que si se atrevía a causar problemas en la boda, lo arrastrarían a un callejón y le darían una paliza. Inesperadamente el joven acaudalado amo se emborrachó hasta quedar en un estado de estupor durante el banquete. Habían mencionado este incidente a su regreso y Chen seguramente se enteró. Ahora de repente sacó el tema a colación. Xie Kui se quedó bastante perplejo y solo dijo, como su hermano creo que no estaba mal que mi hermana se case con un herrero. Chen se detuvo de seco y preguntó ¿por qué? Xie Kui respondió, mi hermano, mi hermana no sabe que sigo vivo ni que la encontré. Si se casa con un herrero y él la maltrata en el futuro, podrá mantenerse con el taller de bordado y solicitar el divorcio fácilmente. Si las cosas se complican, tendrá vecinos que le ayuden. Si se hubiese casado con ese joven y rico señor, estaría sola frente a todo un clan. Si algo le sucediera, le sería difícil buscar justicia contra una familia tan grande e influyente. Esta era otra historia sobre la hija de un fabricante de tofu, pero en esta historia ella no eligió al joven y noble amo. Chen parecía absorto en sus pensamientos, pero no dijo nada más mientras caminaba hacia la tienda militar central. El guardia de la entrada lo vio y rápidamente gritó «Marqués». Cuando Chen se acercó, levantaron la cortina. La tienda estaba brillantemente iluminada y Chen notó de inmediato al anciano sentado debajo del asiento principal. Su expresión se suavizó un poco y exclamó con cierta sorpresa, «Maestro». Tao Taifu miró a su alumno predilecto y se acarició la barba, diciendo, «He oído que fuiste a perseguir al enemigo. ¿Cómo te fue?» Notó el moretón en el rabillo del ojo de Chen, pensando que se trataba de una herida sufrida en el campo de batalla. Reflexionó que, en efecto, el ángulo era engañoso. Si un puño hubiese alcanzado el rostro, si hubiese sido una cuchilla, este ojo podría haberse perdido. Viéndolo así, podría considerarse afortunado dentro de la desgracia. Gon Sun Jin también lo notó. Era la primera vez que vi a Chen regresar del campo de batalla con un ojo morado. De repente recordó el moretón que tenía en la cara cuando lo vio antes en la ciudad de Lu. Cuando más miraba, más se parecía. Por un momento. La expresión de Gon Sun Jin fue bastante peculiar. ¿Podría ser que Fan Changyu lo hubiera vuelto a golpear? Pero acababa de bajar del campo de batalla, así que no debía ser posible. Chen pareció no percatarse de sus miradas escrutadoras. Tras levantar su túnica, se sentó en el asiento principal y dijo con calma, «He decapitado a Chi Yue». Tao Taifu asintió con satisfacción y preguntó con orgullo, «Chi Yue tenía bajo el mando un general formidable, supuestamente su hermano, llamado Shigu. Nació con una estatura y fuerza inusuales. Cuando me encontraba en el pie de la montaña, lo vi enfrentarse al ejército de Jin Zhou. Es un oponente formidable. ¿Los derrotaste a ambos tú solo?» Chen frunció el ceño de inmediato. «Dirigí 500 jinetes de élite, tomando un atajo desde la montaña para perseguirlo. Solo lo intercepté y maté a Chi Yue, pero no vi a su hermano».
Gongsun-ji dijo sorprendido. El vanguardia de Hidankin es uno de los generales más feroces bajo el mando del marqués, e incluso él resultó gravemente herido por Chiwu. Si el marqués no se hubiese enfrentado a Chiwu en combate, ¿quién más en el ejército había podido someter a este bandido? En esta batalla, la vanguardia y el flanco izquierdo sufrieron numerosas bajas. Casi todos los oficiales estaban demasiado heridos para levantarse de la cama, y los médicos militares tuvieron que ir vendándolos uno por uno. Sitchen preguntó: ¿acaso el informe de batalla no menciona cuántos enemigos mató el ala izquierda? ¿Cuántos generales enemigos fueron capturados? Gongsun-ji entregó el informe de batalla que estaba cerca y dijo: ni la vanguardia ni el flanco izquierdo mencionaron haber matado a Chiwu, pero Yihu está muerto, y el Taifu y yo pensamos que lo habías matado tú. Sitchen dijo: Chihu no murió por mi mano. Siewu, que acababa de entrar con el té, escuchó la conversación y dudó antes de hablar finalmente. Chihu fue asesinado por la señora. Al oír esto, los tres hombres que estaban en la tienda se volvieron a mirar a Siewu. Gongsun-jin, sin saber que Fan Chanyu se había unido secretamente a la batalla, se sorprendió y preguntó confundido: ¿estaba en la montaña? ¿Cómo mató a Chihu? Siewu miró furtivamente a Sitchen y dijo con cuidado: la señora desconocía la identidad del marqués. Temiendo que le ocurriera algo en batalla, lo drogó y se infiltró en el flanco izquierdo. No pude detenerla y temiendo que corriera peligro, la seguí. Los generales del flanco izquierdo lucharon contra Chihu y fueron derrotados, lo que provocó un colapso de la moral. Cuando la señora se enfrentó a Chihu, no tenía un arma adecuada. Tras varios intercambios feroces, logró arrebatarle el martillo de guerra y acabó con su vida en 3 golpes. Xie Wu había querido contarle a Sitchen las hazañas de Fan Chanyu en el campo de batalla durante el camino, pero temiendo que se enfadara con ella por unirse a la batalla sin permiso, pero no había encontrado la oportunidad. Gongsun-jin quedó tan impactado por el logro militar de Fan Chanyu que permaneció en silencio durante largo rato, sin siquiera pensar en bromear sobre la inusual vergüenza de Sitchen que hubiera sido drogado. Tras un rato tartamudeó: al cazar un oso negro se podría decir que el oso no era muy inteligente, pero sí tenía una fuerza bruta impresionante. Pero Chi-Hu no solo tenía fuerza bruta. El vanguard Hidankin, que se atreve a cazar tigres y osos y es un veterano curtido en 1000 batallas, no pudo derrotarlo, y la señorita Fan pudo arrebatarle su arma y acabar con su vida de 3 golpes. Gongsun-jin contuvo el aliento y miró a Sitchen. Bajo el cielo pensó que solo el marqués tenía semejante valentía. Sitchen se recostó en su silla, frunciendo el ceño en silencio, absorto en sus pensamientos. Cuando Tao Taifu escuchó a Xie Wu decir que la señora había matado a Chi-Hu, empezó a dudar. Pensó en aquel mocoso. Realmente no recordaba a su antiguo maestro. Ni siquiera le había informado de un acontecimiento tan importante como su boda. Al oír esto, Xie Wu decir que la señora desconocía la identidad de Sitchen y había ido a la batalla en su lugar, se sintió aún más confundido. Al oír a Gongsun-jin decir que el apellido de la mujer era Fan, pensó que no podía ser una simple coincidencia. ¿Podría tratarse de Fan Chanyu? Alzó sus viejos ojos para mirar a Sitchen. ¿Cuándo te casaste? Ni siquiera me enviaste una carta para informar a este anciano. Gongsun-jin había ocultado deliberadamente a Tao Taifu la relación entre Fan Chanyu y Sitchen. Ahora, a pesar de su sorpresa, les sonrió a ambos, esperando que Sitchen le explicara personalmente a Tao Taifu los pormenores de su matrimonio. Sin embargo, Sitchen dijo: es una larga historia. En aquel entonces se estaba pasando por una situación muy difícil y la boda fue sencilla. Celebraremos otra ceremonia más adelante y lo invitaré, maestro, a ser testigo de la boda. Tao Taifu sabía que el matrimonio de Sitchen podría incluso estar relacionado con la reorganización de distintos poderes en la corte. Recordando lo que
Wu había dicho sobre aquella mujer que mató a Chi-Hu, entrecerró los ojos y preguntó, ¿proviene de una familia militar? Si Chen guardó silencio por un momento y luego dijo no. Tao Tai-fu, entonces, en cualquier caso, debes ser una buena niña, debes tratarla bien. Sin Chen pensó en las palabras de Fan Chanyu rechazándolo y sintió un nudo en el estómago. Solo respondió con un sí. Tao Tai-fu, entonces, habló sobre la situación actual. Con la muerte de Chi Yue, el príncipe de Chanxin, es como si hubiera perdido un brazo. El ejército de Chongzhou al pie de la montaña, algunos muertos, otros huyendo, otros capturados y reorganizados, podría dirigirse al sur para rodear a Chongzhou, unir fuerzas con las tropas de He Jingwan y atacar la ciudad juntos. Pero ¿permitirá la corte que terminen esta guerra tan rápido? El prolongado estancamiento en Chongzhou y debido en parte a las disputas judiciales, al principio Wei Yan quería planear su muerte en el campo de batalla de Chongzhou. Ahora el pago y los suministros militares de la corte llevaban varios meses de retraso, lo que indicaba claramente que alguien no quería que la guerra terminara pronto. Armas, provisiones, pago militar, todo eso era dinero. Con las batallas en curso en el frente, quienes comparecieron ante el tribunal tenían una razón legítima para solicitar fondos al Ministerio de Hacienda. En cuanto a la cantidad de estos fondos asignados que llegó a su destino previsto, dependían de si los funcionarios corruptos de cada nivel aún conservaban algo de conciencia. Tanto el ministro de Guerra como el ministro de Hacienda estaban al servicio de Wei Yan. Incluso si el emperador ordenaba una auditoría, ésta solo demostraría que el dinero, los víveres y las armas le habían sido entregados. Si, a pesar de contar con fondos y suministros suficientes, los rebeldes no hubieran sido erradicados, sería Chen quien habría demostrado su incompetencia. Chen dijo con sarcasmo, Wei Yan quiere encubrir el desastre de Wei Xuan, que provocó en el noroeste. Ahora probablemente quiere que renuncie al mérito militar de haber destruido a los rebeldes de Chongzhou. Los párpados de Tao Tai-fu se estremecieron ligeramente mientras decía, en mi opinión, esto no es necesariamente algo malo. Gongsun Jin preguntó confundido, ¿qué quieres decir, gran tutor Tao? Tao Tai-fu replicó, en la dinastía de Jin, quien más ha sido nombrado marqués a los 20 años. La luna mengua cuando está llena y el agua se desborda cuando está llena. Con el mérito de tu marqués al sofocar los rebeldes, ¿crees que el emperador podrá otorgarle cuando regrese a la capital? Ahora, la facción de Wei está en su apogeo y el emperador naturalmente espera que él y Wei Yan luchen hasta la muerte. Cuando Wei Yan caiga, ¿quién será el siguiente? Gongsun Jin dijo, entiendo lo que dices, Tai-fu, pero incluso si el marqués quiere retirarse ahora, ya está involucrado en la situación de la capital y no puede dar marcha atrás. Tai-fu sonrió, joven. Gongsun Jin intuyó que había algo más en las palabras de Tao Tai-fu y dijo, me gustaría escuchar tu sabia opinión, Tai-fu. Tao Tai-fu dijo, ¿hasta qué punto hay que retroceder? Siempre cuando tu marqués no sea el próximo al que el emperador quiera derrocar, después de la caída de Wei Yan. Gongsun Jin comprendió inmediato lo que Tao Tai-fu quería decir. ¿Te refieres a que dejamos que la familia Li luche primero contra Wei Yan? Pensó que Li Huan, el nieto de Tao Li, quien en ese momento sustituía temporalmente a He Jingwan en Jinzhou, su corazón se estremeció al mirar a Tao Tai-fu. Tao Tai-fu sabía lo que estaba pensando y dijo, incluso sin tu marqués, Wei Yan todavía tiene el ministerio de guerra y a He Jingwan. Tai-fu Li no tiene poder militar, por eso no se ha atrevido a enfrentarse directamente a Wei Yan durante tantos años. La incursión de la familia Li en el noroeste fue un intento de obtener poder militar. Mientras Chen siga favoreciendo el valioso beneficio de haber sofocado a los rebeldes, tanto la facción Li como la facción Wei se abalanzarán sobre él como hienas peleando por la comida. Wei Yan tuvo que luchar por ello,
porque lo habían acorralado. Si no luchaba, esos poderes caerían en manos ajenas y se convertirían en armas contra él. Sitchin podía conservar su mérito militar, pero ganar esta guerra con Wei Yan, cortando los suministros militares, lo ahogaría. Intercambiar esto por una recompensa simbólica del emperador y ponerse a la vanguardia parecería imprudente desde cualquier punto de vista. La familia Li ansiaba poder militar, pero tras llegar al noroeste permanecieron inactivos como si supieran o como si hubieran calculado que Sitchin desecharía el mérito militar después de sopesar los pros y los contras. Para Wei Yan pudiera reclamar este mérito militar, solo podía contar con Jin Jin-wan, pero ahora Li Huan administraba a Jinzhou en nombre de Jin Jin-wan con acceso a todas las cuentas y archivos de la ciudad. Si lograba detectar el más mínimo error dada la actual dependencia del joven emperador de la familia Li, no le sería difícil arrebatarle el poder a Ji Jin-wan. Sitchin, que había permanecido en silencio hasta ahora, dijo de repente: «En ese caso parece que la rebelión del príncipe de Chanxin fue orquestada especialmente para otorgar el poder militar a la familia Li». Al oír esto, tanto Gongsun Jin como Tao Taifu quedaron conmocionados. Tao Taifu dijo: «La familia Li no podría haber calculado las acciones del príncipe de Chanxin hasta tal punto». Gongsun Jin dijo también: «He oído que la princesa consorte de Chanxin también murió en el incendio del Palacio Oriental en aquel entonces. El hijo mayor del príncipe de Chanxin sufrió quemaduras tan graves que no podía aparecer en público. El príncipe de Chanxin ha mantenido un perfil bajo durante muchos años. Su resentimiento hacia la corte no puede ser fingido». Sin embargo, la mirada de Sitchin cambió ligeramente. El nieto del emperador tenía vínculos con la familia del príncipe de Chanxin, y el hijo de Yu Canqian se parecían un poco al difunto emperador. El príncipe heredero de Chengle tenía aún más parecido con él. Cuando Chan Ning fue capturada por Sui, Yuanqing también había visto a Yu Baoer en la residencia del príncipe de Chanxin. Algo empezaba a quedar claro, miró Gongsun Jin y le dijo: «Cuando bajemos de la montaña, envía un mensaje a la capital para que investiguen en secreto el caso del incendio del Palacio Oriental de aquella época». Gongsun Jin preguntó confundido: «¿Por qué investigar de repente de nuevo el incendio del Palacio Oeste?». Los labios de Sitchin se curvaron ligeramente. «Sospecho que el nieto del emperador se encuentra en la residencia del príncipe de Chanxin». Estas palabras sorprendieron aún más a Gongsun Jin y a Tao Taifu, pero en cualquier caso, por ahora solo era una suposición y necesitaban pruebas para confirmarlo. Desde fuera de la tienda se oía el sonido de los soldados patrullando anunciando la hora, y ya habían pasado la medianoche. Sitchin les dijo a Tao Taifu y a Gongsun Jin que volvieran a descansar. Sin embargo, Tao Taifu no se levantó para marcharse. Gongsun Jin supuso que tenía algunas cosas que decir en privado como a maestro y alumno, así que bostezó y regresó a sus aposentos. Los años de relación del maestro y alumno entre Sitchin y Tao Taifu les permitieron comprender las intenciones del otro con una sola mirada. Él dijo: «Maestro, ¿tienes algo que quieras preguntarme?». Tao Taifu dijo: «Con el joven Gongsun, aquí hace un rato no podía preguntarte demasiado sobre tus asuntos privados. En este matrimonio tuyo, ¿tomaste esposa o concubina?». Sitchin respondió: «Una esposa». Tao Taifu se quedó un poco atónito y luego dijo: «Ya tienes 21 años. Los hombres comunes de tu edad ya tendrían hijos correteando por ahí, y tú sigues solo. Me alegra que por ahora puedas casarte como deseas, pero veo tu rostro sombrío. ¿Por qué?». Sitchin había pospuesto su matrimonio porque pertenecía a la familia Xie, pero también fue criado por Wei Yan. Aunque la familia Xie era un gran clan con siglos de antigüedad, cuanto más grande era, más ociosos se engendraba,
En la generación de su padre, toda la familia Xie ya estaba en decadencia. En su rama familiar, solo su padre representaba el pilar de la familia, mientras que las ramas colaterales no tenían descendientes capaces de asumir las grandes responsabilidades. El mayor temor de un clan era no tener sucesores dignos. Por eso, cuando su padre murió en batalla y su madre falleció poco después y Wei Yan se lo llevó, los parientes colaterales no se atrevieron a decir nada. En cierto modo, que Wei Yan se llevara a Zichen fue algo bueno. Si hubiera quedado en la familia Xie, probablemente lo habrían criado para que fuera un inútil. Aunque Wei Yan lo trató con dureza por el bien del prestigio de su padre en el ejército y de sus antiguos subordinados, no escatimó en esfuerzos en formarlo, convirtiéndolo en la espada más afilada en toda la dinastía Dajin. Cuando los hombres comunes alcanzan la edad de casarse, las mujeres mayores de la familia ayudan a concretar los matrimonios con chicas adecuadas de familias de igual estatus. Pero Zichen se crió en la familia Wei y Wang Yang no le concertó ningún matrimonio. La familia Xie no se atrevió por rato a pasar a Wei Yan para concretar uno directamente. Hubo intentos de concretar matrimonios inapropiados, tratando de forzarle el amor por alguna prima o hija lejana. Este comportamiento autodestructivo no solo le valió a Wei Xian burlas de Zichen durante mucho tiempo, sino que incluso hizo que Wei Yan llegara a despreciar al clan Xie. Más tarde, cuando Zichen se incorporó al ejército, el asunto del matrimonio se pospuso aún más. Para cuando hubo labrado su mérito y su reputación, su matrimonio se había convertido en una alianza entre dos clanes, en lugar de ser simplemente la unión con un individuo. La facción Qin Liu no se atrevió a casar a sus hijas con él. En cuanto a la facción Wei Yan, este temía que ganara el apoyo de la familia de su esposa y se volviera más difícil de controlar, así que, naturalmente, sus subordinados no se atrevieron a ofenderlo. Los funcionarios neutrales estaban aún menos dispuestos a involucrarse en este asunto tan turbio. A medida que su estatus social aumentaba, concertar su matrimonio se volvía aún más difícil. Zichen le contó a Tao Taifu sobre su situación con Fan Chanyu. Ella me salvó cuando estaba en mi peor momento. Tuve que ocultarle mi identidad. Ahora que lo sabe todo, está preocupada por mi posición social y no tiene ningún deseo de casarse con alguien de una familia noble. Tras escuchar esto, Tao Taifu le elogió diciendo: «Parece ser una mujer sensata». Zichen se arrodilló ante Tao Taifu, le levantó su túnica y dijo: «El alumno desea pedirle un favor, maestro». Tao Taifu lo miró con ojos entrecerrados y preguntó: «¿Tiene que ver algo con esa mujer?» Zichen respondió: «Sí». Tao Taifu dijo: «Si ella no quiere casarse conmigo, ¿qué puede hacer un viejo como yo?» Zichen alzó la cabeza y dijo: el alumno le ruega humildemente al profesor que la adopte como su ahijada». Tao Taifu comprendió de inmediato la intención de Zichen. «¿Quieres darle un origen familiar prestigioso para callar los chismes?» Zichen permaneció en silencio, lo cual equivalía a una confirmación. Tao Taifu cambió el tema y preguntó: «¿Qué pasa si esa joven sigue negándose y solo quiere vivir una vida normal?» El joven, arrodillado en el suelo, apretó los labios con fuerza. Tras un rato: «Le allanaré el camino. Si está dispuesta a caminar conmigo, no la dejaré tropezar ni una sola vez, pero aún si así se niega, consideraré lo nuestro terminado aquí». Tao Taifu suspiró. «Levántate. Da la casualidad de que este anciano no tiene hijos. Adoptar a una hijada me dará algo que esperar con la ilusión de mis últimos años, pero también debes ayudar a tu maestro en algo». Zichen dijo: «Por favor, dígame, maestro». Tao Taifu, pensando en Fan Chanyu: «¿Tienes algún joven prometedor bajo tu mando?» Este maestro se encontró con una joven divorciada en el camino. Le prometió a un anciano que le encontraría un buen marido. Tao Taifu hizo una pausa, añadió: «Debe ser honesto, bondadoso y de mente abierta. La joven está divorciada, así que al joven no le debe importar eso. Es sincera y directa. Me temo que no podría ser fácilmente engañada si se encuentra con alguien astuto. No necesitan tener un rango militar muy alto. No entiende las costumbres de las
damas de la nobleza. Si Chen encontró esas características algo familiares, pero recordando que Tao Taifu había dicho que la joven era divorciada y que su anciano le había pedido que le buscara un marido, no creyó que pudiera tratarse de Fan Chanyu. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a poder conocer Fan Chanyu, un anciano que conocía a Tao Taifu? Así que no le dio más vueltas al asunto y aceptó con todo.